Ay, qué dulzura es tu cintura. Ay, qué delicia son tus caricias. Ay, qué belleza tu naturaleza. Ay, qué dulzura es tu cintura. Ay, qué delicia son tus caricias. Ay, qué belleza tu naturaleza. En esta Feria del Libro Digital 2020 de Charata estamos disfrutando de muchísimas actividades y estamos aquí en la entrada de Charata para ponernos un poco en contexto y contarte cuáles son los personajes de Charata. Y es por eso que estamos junto a Juan Alberto Mieres y también Gonzalo Marín para que nos cuenten un poco al respecto de estos personajes de Charata junto a ustedes. Bueno, debemos agradecer antes que nada a los organizadores de esta Feria del Libro virtual. Es algo inusual para nosotros, pero es importante al menos tener un espacio, ¿no?, donde de alguna manera nos vinculamos con los lectores, con la gente, en este caso los habitantes del Chaco y de otras provincias, que van a tener la oportunidad de escuchar y de ver justamente como ocurre ahora todo lo vinculado con la Feria del Libro. Gracias a Pamela Llanos, que es la coordinadora de esta Feria del Libro en la ciudad de Charata. Bueno, esto surgió gracias a una invitación de ella, una inquietud de ella, porque consideró que vale la pena que Gonzalo Marín pueda estar exponiendo lo suyo. Es un joven estudioso, profesor de historia, en estos momentos está dictando clases en escuelas secundarias y también en institutos terciarios. Además, está vinculado estrechamente con el Museo Histórico de Charata. Le gusta la antropología y la historia, y siempre está organizando debates, encuentros, charlas con los chicos, con sus alumnos, a quienes les interesa realmente todo lo que Gonzalo les pueda relatar. Bueno, y esa es la oportunidad. Y como desde hace 3 meses tengo un programa de radio, lo invité a Gonzalo en la primera oportunidad para que nos acompañe con estas historias de personajes. Él en su muro en Facebook había instalado fotografías y también historias particulares de personajes, ¿no?, que tuvo y que tiene la ciudad de Charata. Y bueno, esa fue mi inquietud de invitarlo para que él pudiera explayarse abiertamente y sin tiempo acerca de esas personas y personajes que habitaron nuestra ciudad, nuestro pueblo, allá lejos y hace tiempo, y que están en la memoria colectiva, ¿no? Y bueno, y él como joven dijo que sí, inmediatamente, y bueno, y el segmento que Gonzalo conduce se llama El paisaje humano, justamente porque tiene que ver con lo humano, con lo antropológico, con personajes esenciales y que mucha gente conoce. Bueno, ¿cómo te va, Gonzalo? Gracias por aceptar también esta invitación de estar presente en la Feria del Libro en Charata. Hola, Juan Alberto. También saludo a todos los espectadores de esta Feria del Libro, atípica, en este contexto que nos toca convivir, pero al fin celebrar también que así toda la cultura sigue vigente. Quiero también agradecer a los organizadores, ya previamente los anunciaste, y bueno, muy contento, y es como decís, hará unos 4 meses aproximadamente me invitaste a tu programa radial, con, bueno, esta ocurrencia de hacer un segmento sobre personajes de Charata, a lo cual, bueno, particularmente me daba cierto temor. Si bien soy una persona muy pública, soy muy temeroso para lo mediático, lo aclaro, pero bueno, en este segmento que pudimos realizar tuvo buena repercusión en redes sociales, hubo muchas críticas buenas, también gente que nos sugirió cambios, gente que nos corrigió, como debe ser,
bueno, uno está abierto a esas cosas, ¿no? Y bueno, y hoy hasta el día de hoy el programa sigue vigente, ya a veces las expectativas del próximo capítulo son muy buenas de la sociedad. Bueno, realmente en mí despertaste un nuevo, tal vez una nueva faceta, que es la de la radio. Yo me presento, soy, como Juan Alberto dijo, profesor de historia, doy clases en el colegio parroquial de Charata, también en el secundario, y alguna que otra materia en el terciario, si bien mi gusto son el secundario. Y Juan Alberto es uno de los, bueno, tal vez el escritor más importante de la historia de Charata. Yo de chico sabía encontrar libros de historia de mi pueblo, los leía, siempre encontraba su nombre. No lo conocía, sí lo conocía el padre, que vivía cerca de mi casa. Y mira, les voy a contar un caso, una anécdota particular. El día que Juan Alberto me agrega al Facebook con una imagen, una foto de, no me acuerdo si era Sancho Panza y el Quijote, le comentaba a un amigo, mirá, estoy emocionado porque me agregó Juan Alberto Mieres. Y ahí te puede conocer, y bueno, para mí sos un referente en la historia, y te agradezco esta circunstancia. Bueno, vos sos muy inquieto y andás preguntando y repreguntando cuando encontrás a familiares de los diferentes personajes que tomás cada semana para ese segmento tan particular. Y hubo uno que llamó la atención porque tiene vinculación con algo que se comenta, esa leyenda pueblerina, ¿no?, que es tan particular y que todo pueblo tiene, como la colonia alemana, el nazismo y todo eso vinculado con estas historias, ¿no? Muchas veces negadas, muchas veces olvidadas, de eso no se habla, pero Gonzalo, como todo caballero andante, salió al frente y nos comentaba justamente una historia muy particular de un hombre que fue tal vez uno de los últimos esenciales, fundamentales de la colonia alemana que quedaron, que se llamó simplemente Carlos Buch. Y de eso Gonzalo nos quiere hablar a ustedes y a todos nosotros. Como acabas de decir, Carlos Buch es uno de los personajes emblemáticos y tal vez más investigados de Charato, que la gente más quiere conocer, en el cual, bueno, se mitifica mucho detrás de su persona, se roza el prejuicio, a veces también se ponen etiquetas para con lo que fue el nacionalsocialismo. Acá en Charata, bueno, vos, Juan Alberto, escribiste en el año 2000 un libro muy interesante que se llamó Los Alemanes de Charata. Y bueno, lo recomiendo porque la verdad que es muy rico en su contenido. Bueno, la colonia alemana acá en Charata nació en el 16 aproximadamente, como colonia. Hacia el año 20 empezaron a dictar clases como escuela alemana, primero en una casa familiar, en el año 30 ya consiguen un inmueble propio, en el 35 su internado. Lo voy a decir brevemente para no hacer una introducción muy larga sobre la escuela, sino para enfocarme en el personaje. Y en esta institución educativa, una institución muy rigurosa para con la enseñanza, por ahí muy disciplinar con los estudiantes, la cual daba clases de lunes a sábados, en su momento también los domingos con un gimnasio. Bueno, dicen que una institución que en cada acto patrio, la colectividad alemana era la que sobresalía por su disciplina y por ser tan rigurosos para con la vexilología, ¿no?, para las cuestiones simbólicas. Y es aquí donde hay un personaje que, si bien en este caso no ocupa un lugar de presidente de la asociación de la escuela alemana, cumple la función de secretario y más que nada también de una cara visible. Es la persona que ante cada dificultad, cada encuentro con la familia de los chicos, ante por ahí proyectos educativos, es el que pone la cara, y este hombre se llamó Carlos Buch. En tu libro, vos lo describís bien en su biografía. Nació en 1887 en Stuttgart, Alemania, lo que es fue en ese momento el reinado de Württemberg. Una familia muy pudiente, burguesa, tenían, bueno, una cuestión económica y comercial bastante interesante. Su padre lo persuadía, le sugería que estudie contador, él se negaba, él quería ser militar, pero bueno, las insistencias de su padre, también un hombre muy doctrinario, en sugerirle la contaduría, bueno, lo hizo estudiar lo que es las ciencias económicas. Asimismo, él se recibe, cumple, bueno, la misión que le da su padre, y rápidamente, por tener, bueno,
grandes contactos familiares, puede entrar a una empresa multinacional suiza, que bueno, sus siglas es UHG, es un nombre bastante complejo de escribir, bueno, cada sigla, y es ahí donde, bueno, esta empresa le da la misión de ir a Inglaterra para perfeccionarse, para conocer la política británica, para conocer también las circunstancias económicas de aquel país, aprender el idioma en inglés, que también era muy, muy necesario, y fue allí donde en su juventud, lamentablemente, él, o lamentablemente no solo para él, sino para la humanidad, se lleva a cabo la Primera Guerra Mundial, y ahí hay, bueno, las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y Alemania a él le generan diferentes dificultades. Ahí, bueno, están en sus memorias el escrito de que a él lo llevan prisionero, y no solo a él, sino a todos los ciudadanos alemanes que trabajaban o tenían alguna misión en Gran Bretaña, por lo cual a él lo llevan prisionero, entre comillas prisionero, porque no lo tienen en un calabozo, sino en una especie de campo, no de trabajo, sino campo de concentración, pero no comparando, obviamente, los campos de concentración atroces de la Segunda Guerra Mundial, sino un lugar donde ellos, bueno, podían de alguna manera recluirse. Fue allí donde aprendió... Estaban recluidos en una cárcel, en un campo, como vos decís, en una isla, en Irlanda del Norte, allí, en pleno océano. Allí estaban recluidos todos los alemanes y custodiados por las tropas inglesas. Bueno, allí fue donde él, a raíz de ese tiempo que estaba recluido, se dedicó a perfeccionarse. Dicen que, bueno, tenía profesores que les enseñaban idiomas, aprendió latín, aprendió francés, el español inclusive, bueno, el inglés ya lo estaba desarrollando, y también a, bueno, utilizar diferentes instrumentos musicales. Cuando finaliza la guerra, puede regresar a su país natal, Alemania, y es allí donde, bueno, conlleva matrimonio con una mujer que se llamó Sophie Romelin, y bueno, él con su espíritu aventurero, emprendedor, quería seguir viajando por el mundo, quería conocer otros destinos. Esta multinacional nuevamente le ofrece 3 destinos, Nueva Zelanda, Australia y Argentina, y fue su mujer la que lo persuade para ir a la Argentina. ¿Por qué? Porque estaba toda esa mística, esos trascendidos de que, bueno, era un país de la prosperidad, un país donde la gente podía encontrar grandes oportunidades de trabajo, que el inmigrante europeo era bien recibido, que, bueno, eso claramente fue una política de Estado. Y bueno, y además también las cercanías geográficas, bueno, lo llevan a él. Obviamente, como me decía, Inglaterra está más cerca, ¿no? Pero bueno, más que nada con las diferentes colonias que estaban aquí en nuestro territorio, por eso también cercanías con otros pares alemanes. Bueno, yo por ahí, como no me acostumbro mucho a la cámara, por ahí cuando querés hablar o no, puedo no darme cuenta. Pido disculpas en eso si por ahí me tranco. Bueno, deciden venir a Buenos Aires. La empresa tenía una sucursal, una central en Buenos Aires, que se prende fuego, se incendia a raíz de un accidente laboral, un incidente, y es allí donde esta empresa, bueno, lo envía al Chaco, donde, bueno, hoy conocemos toda nuestra ciudad, nuestra querida ciudad Charata, donde esta empresa multinacional tenía una sucursal que aquí se llamó la Chaco Importadora. Vos tal vez podrás describirla un poco mejor. Era un almacén de ramos generales. ¿A qué se dedicaba? Fue el más importante almacén existente, y más precisamente por cercanía. Estaba a 300 metros de la estación del ferrocarril, sobre la calle principal, que fue la avenida Sartín, la calle comercial más importante que tuvo Charata allá lejos y hace tiempo, ¿no? Era un almacén en la parte delantera del terreno. Estaba todo el almacén, que además era acopio también y venta de herramientas, de semillas. La gente hacía la compra-venta necesaria, y detrás estaba la casa de Carlos Buch, una casa que todavía existe y que llama la atención, una casa de 2 pisos, planta baja y un piso, ¿no? Hecha con madera, realmente algo que todavía nos llama la atención, pero por suerte eso ha quedado allí, permanente, ¿no? Los dueños del terreno la habitan todavía. El almacén ya no existe,
pero de alguna manera ese era el almacén, la Chaco, así la llamaban simplemente, la Chaco. Fue el almacén muy importante, más importante en un momento comercial que tuvo Charata. Sí, exactamente, y gran parte de los edificios que están en esa avenida todavía están de pie. Bueno, claro. Inclusive el edificio del Museo de Charata, el Museo Regional, también data del año 29, hay otros, bueno, que pertenecieron a familias también de ramos generales, no vamos a nombrar porque por ahí la sociedad está esperando que nos enfoquemos más en el personaje, pero bueno, esa avenida todavía, que está a la par del ferrocarril, que en su momento fue la calle 1, la principal de Charata, hay muchos edificios de la época que, bueno, también por decisiones de patrimonio y políticas tienen que conservar sus fachadas, conservar su estructura, ¿no? Bueno, yo quiero comentar un poco de la comunidad alemana. El hombre Carlos Buch, ya llegó acá a Charata con una comunidad demasiado organizada. La comunidad alemana tenía una particularidad muy distinta a la colectividad española o italiana. Aquí en el año 27 se funda la Asociación Española de Socorros Mutuos, en el 29 la Asociación Italiana, que si bien nucleaba a ambos pueblos de inmigrantes, tenía una cuestión más que nada ligada al folclore de su país. Ellos vinieron acá a la Argentina, se argentinizaron, para que se entienda, si bien no olvidaban sus raíces, no intentaban olvidar sus raíces, el día a día lo fue llevando, bueno, a adaptarse a la cultura argentina, a la realidad argentina. En cambio, la colectividad alemana aquí tiene un dato muy particular, porque la colectividad alemana se resiste a la argentinización, no por un modo despectivo de ver al país, porque no, nada más lejos de la realidad que eso, sino porque políticamente las embajadas de Alemania promovían el pangermanismo, o sea, proteger el acervo cultural, la identidad, la idiosincrasia de los alemanes, por más que estén en el desarraigo fuera de su país, en este caso en Argentina, y es así como las escuelas, se forma una escuela alemana. Previamente hubo un alemán que dio sus clases particulares, un hombre muy recordado aquí, se llamó Carlos Basita, también emprendedor, y en esta escuela principalmente se enseñaba el idioma alemán, las costumbres alemanas, la historia alemana, y una comunidad demasiado hermética para con las demás. Y es un dato muy particular. Yo tengo alumnos que son de apellidos alemanes, bueno, y cada vez que tenemos clases relacionadas al tema, siempre preguntan por qué los alemanes siempre fueron tan sectarios, entre comillas, por qué eran tan cerrados. Bueno, es una cuestión de política de Estado y una política cultural. Tenían su propio correo, vos, Juan Alberto, lo explayás en tu libro. ¿Por qué? Porque acá la sociedad o los carteros se confundían hasta con los idiomas cuando llegaban las cartas de la colectividad alemana, entonces se tuvo que hacer un propio correo para los alemanes. Tenían una especie de intendencia paralela, para que se entienda, en cuanto a sus asuntos de la colectividad, asuntos agropecuarios, asuntos de socorros mutuos, auxilios, educación, cultura, deportes también. Y fue allí en esta escuela donde... Sí, ahí estuvo el fundador de la colonia, que es Pedro Miuk. Todo pasaba por él. Él se vinculaba con la embajada, y cada inmigrante que venía, que quería residir en Charata, él le buscaba terrenos hábiles, y bueno, llegaban a la estación, él se encargaba de trasladarlos y los incorporaba definitivamente a la colonia, ¿no? Él fue el fundador realmente de la colonia. Él le dio fundamento, él le dio respaldo. Él fue el iniciador, junto con otro grupo de alemanes, de la Unión Germánica y luego de la escuela. Pero la chacra de Pedro Miuk fue el eje fundamental de la colonia: preservar el idioma, la cultura, un ámbito cerrado realmente. Muy pocos hablaban castellano, y esos eran los que se vinculaban con los demás comerciantes de Charata. Además, debería ser Pedro Miuk el personaje principal ante el interés o la curiosidad de la sociedad sobre la escuela alemana de Charata y sobre los alemanes. Aquí el fenómeno del nazismo, la propaganda, el estudio o el morbo que genera el nazismo, logró que la historia cambie las perspectivas, y que, la gente que por ahí viene de afuera, Charata, siempre pronuncia el nombre de Carlos Buch.
Claro. Cuando en realidad el hombre fundamental de Charata para con los alemanes fue Pedro Miuk. Una historia muy curiosa de Miuk que llega a Charata a través de otro alemán que se llamó Dick Bohem, que vino a caballo de lo que es la vera del río Bermejo, en el cual muchos alemanes que venían de Entre Ríos, una colonia que tenían en Entre Ríos, quisieron tener una especie de aventura o reconstruir la vivencia de los pueblos guaycurúes a la vera del río Bermejo, bueno, creyendo que, bueno, al estar a las costas de este río podrían tener el recurso del agua para la agricultura, para el ganado, para el desarrollo de esta colonia. Lamentablemente allí se encontraron con plagas, con, bueno, langostas, orugas, los calores intensos, animales salvajes. Bueno, lamentablemente ese experimento, si así se quiere, no pudo ser en el río Bermejo, a la vera del río Bermejo. Y aquí hay por ahí un dato que no nos debemos olvidar, que bajo la presidencia de Figueroa Alcorta se estaban creando los ramales ferroviarios al norte argentino. Y fue, bueno, gracias a esos ramales donde se llevan a cabo políticas de promoción de territorios nacionales, con el objetivo de que cada estación del ferrocarril pueda tener a su alrededor pequeños poblados, y estos poblados obviamente subvencionados por el gobierno nacional. Fue esta una oportunidad que los alemanes, bueno, les llamó mucho la atención para venir, para residir aquí en estos territorios, muchos aquí en Charata, algunos en Las Breñas. Luego, más adelante, en el gobierno de Victorino de la Plaza, ya esta comunidad que aquí en este momento, en esta estación se llamaba kilómetro 708, bueno, se la llamó Charata por el ave conocida, una ave gallinácea, que es un ave muy común acá en nuestra zona, que es la charata. Bueno, se le pone por ese animal el nombre a nuestra ciudad. Pero fue Pedro Miuk que luego de que este hombre, Dick Bohem, venga a caballo a recorrer estos territorios, luego de esa ley, encuentre lo que en ese momento también se lo llamaba en general el Campo del Cielo, y bueno, al regresar a la colonia les comente que hay, bueno, diferentes territorios, pampas, lugares prósperos para la colonia, o por lo menos mejores que los que estaban, en los cuales ellos estaban habitando. Y fue así que vino Pedro Miuk también junto a este hombre Bohem y otros 5 o 6 familias alemanas. Y hay, bueno, una anécdota también de que Pedro Miuk aquí en Charata trajo una máquina de algodón, que fue, bueno, toda una revolución. Tal vez vos, Juan Alberto, lo podés comentar mejor porque yo nunca la terminé de entender a la máquina porque nunca la vi. O sea, la leí, pero no la puedo imaginar. Fueron estos alemanes, encabezados por Pedro Miuk, quienes introdujeron el algodón al departamento Campo del Cielo. Trajeron semillas de resistencia, 5 bolsas de semilla, y fueron los primeros en sembrarlo en este lugar. Fueron los alemanes los que introdujeron. Y Pedro Miuk traía, no era una máquina, era un elemento con un palo, un tronquito, como para abrir surcos no muy profundos y luego tapar. Era eso simplemente, no era una máquina como uno piensa cuando hablas de máquina. No, era simplemente una especie de sembradora manual. Eso fue, en síntesis, eso me comentaba Clara, la hija de Pedro Miuk en su momento, y se reía también cuando decía, no, máquina ninguna, no, era eso simplemente. Pero bueno, ellos introdujeron el algodón y eso también es valioso. Luego la expansión, por supuesto, en la década del 20, del algodón en todo este lugar de Pampa del Cielo. Bueno, entonces me lo imagino muy parecido a los elementos que usaban los mocovíes, ¿no? Esa roca ovalada que iba junto a unos palos para hacer huecos. Bueno, creo que debe ir por ese lado. Bueno, aquí donde en esa comunidad alemana que tanto creció en Charata, con su correo, con su colonia, ya con su escuela formada y su internado ya también establecido, llegan políticas de Estado, de la presidencia de la Nación, con cierta incomodidad cultural, viendo cómo las escuelas alemanas olvidaban la identidad argentina o la importancia de los símbolos patrios argentinos, las fechas patrias. Entonces se intima o se obliga a las escuelas alemanas a impartir una educación bilingüe. Fue allí donde la escuela alemana, bueno, empezó de cierta forma a abrirse también a otros niños que no pertenecían a la comunidad, a la colectividad, que bueno, que pudieron también
poder inmiscuirse en esa escuela y aprender la disciplina, los deportes. La escuela alemana siempre quiso ser distinta en cuanto a los deportes. Si bien acá la Asociación Española o la italiana se destacaron por el básquet, el tenis y otros deportes, bueno, el ajedrez también, ¿no? Lo que es la italiana, el paleta pared, la española. La escuela alemana decidió ser distinta y se dedicó a los deportes, bueno, olímpicos, el atletismo, salto con garrocha, salto en alto, bueno, diferentes disciplinas que estaban alejadas a lo que es la cultura o el folclore argentino, si así se quiere. Y al mismo tiempo también llegan políticas de la embajada alemana, vamos a llegar ya a la década del 30, Carlos Buch pasa a ser secretario, como lo habíamos nombrado en la introducción de este video, y cara visible. Bueno, ¿por qué digo cara visible? Les voy a dar un acontecimiento, vos por ahí también lo conocés, Juan Alberto. La escuela alemana tenía un grupo de Boy Scout. Sí. Y eran estos grupos. Te escucho. Sí, Juan. No, bien, sigue. Tenía un grupo de Boy Scouts, sí, que participaban permanente en las reuniones que se realizaban en el centro del país, también en Buenos Aires, sí. Era un grupo bastante numeroso de jóvenes, ¿no? En las reuniones que los alemanes, especialmente en Córdoba, organizaban, y allí estaban los delegados. Además, los chicos que participaban de estas actividades gimnásticas tuvieron también una activa participación en los encuentros que se realizaban en Buenos Aires, también en los lugares donde estaban viviendo los grupos animales, y organizados por clubes alemanes de Buenos Aires, y tuvieron una importante participación. Tuve la oportunidad de hablar con uno que era remero, fue campeón en su momento, y tuvo la oportunidad, no pudo, no sé por qué circunstancia, de participar en una olimpiada. Se dedicaba al remo, era charatense, justamente, y bueno, participó activamente de estos encuentros, ¿no?, deportivos, que además tenían otra finalidad, además de los encuentros deportivos, también hablar un poco de la política en general, de la Argentina en sí, y del país al que pertenecían sus ascendientes. Esa era simplemente la finalidad de esas reuniones. Y bueno, y en estas reuniones, este hombre, Carlos Buch, era el que acompañaba, una especie de preceptor, para que se entienda hoy en día, o tutor, como quieran llamarlo, depende de el lugar educativo donde va. Algunos lugares los llaman tutores, en otros los llaman preceptores. Y en uno de estos encuentros de Boy Scouts, un joven que está también en las sierras con el grupo se cansa, decide dejar atrás a sus compañeros para luego alcanzarlos, vamos a decirlo de una manera vulgar. Una vez que termina de descansar, decide emprender otra vez el trayecto para encontrar a sus compañeros sin conocer el terreno, a lo cual lamentablemente en un momento no se da cuenta y cae en una especie de precipicio, el cual este jovencito de aproximadamente 17 años pierde la vida. Fue toda una conmoción. Aquí en Charata las autoridades de la escuela le encomendaron la labor a Carlos Buch, de encontrarse con la familia y comentarle. Por eso quiero mostrar que fue la cara visible de la escuela, ya sea en circunstancias como esta de tragedia, sino también en las bonanzas o en las cuestiones también positivas. Obviamente esta familia criticó a la escuela, criticó a la organización, la negligencia en ese momento de dejar que este estudiante quede solo. Y bueno, fue Carlos Buch el centro del ataque, por lo menos personal, hacia su persona en cuanto a esta tragedia. Ahora, en otras cuestiones, por ejemplo, en la embajada alemana, ya en la época, ya vamos adentrándonos en la década, en el año 1933, para que la gente se ponga en contexto, el advenimiento de Hitler en la Alemania, también cambian las políticas mundiales sobre las colonias alemanas, sobre el pangermanismo. Bueno, se refuerza la idea de una Alemania más fuerte, de una Alemania que luego se pueda unificar. Es allí donde viene un embajador nuevo aquí en la Argentina, el cual llega con la idea de hacer una bajada de línea política hacia la comunidad alemana en cuanto a la realidad política y económica
que se estaba llevando a partir de 1933 en una Alemania que ya venía destrozada económicamente por la Primera Guerra, el Tratado de Versalles que le quitó territorio, que la hizo caer en una hiperinflación, le sacaron una gran parte de su ejército, reduciéndolo a 100.000 hombres. Bueno, la Alemania venía lamentablemente, y además una crisis del 29 que luego llega y que afecta al mundo, que fue sobre llovido mojado para un país que ya venía con un derrotero bastante importante en aspectos negativos. Llegaron acá las noticias, que la Alemania empezaba nuevamente a reconstruirse de sus cenizas, económicamente empieza a mejorar. Aquí Hitler, obviamente, llega también como un personaje nuevo. Las cuestiones particulares o ocultas de Hitler, si así se quiere, o si el espectador se pregunta en su propia casa, no llegaba, todas las noticias llegaban tardes y a veces cortada o confusa. Aquí en Charata tienen que ponerse en contexto que era un pueblo que se estaba forjando recién. Nosotros tenemos 106 años, si bien por ahí vamos variando, depende de cómo queramos ver la historia, si tenemos 110, 112, 106, porque no tuvimos un acta fundacional, pero éramos un poblado todavía muy precario, aquí en el monte chaqueño, alejado de la capital federal, por lo cual cada información que llegaba sesgada, llegaba, corta en contenidos, y es cuando se lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial donde a los estudiantes se les empieza realmente sí a adoctrinar en cierta forma bajo el lema nacionalsocialista de una Alemania que se estaba de alguna manera vengando de los países que en su momento la derrotaron y que estaba también llevándose a cabo una bonanza económica, que es lo que uno quiere por ahí resaltar para cuando los alemanes, aquí vos, Juan Alberto, los comentabas, aquí los alemanes no quieren contar la historia, si uno le pregunta por el nazismo no quieren hablar, se dicen que se olvidaron porque sienten vergüenza. Y a veces una vergüenza que no es merecida porque uno entiende la autocrítica, una crítica luego de lo que todos conocemos que sucedió una vez finalizada la Segunda Guerra, pero nadie se pone en contexto en entender que aquí nadie se enteraba de cuestiones criminales, antisemitismo, las leyes que las leyes de Múnich que también restringían en cierta forma a la colectividad judía, aquí eso no llegaba. Siempre venía la parte económica, la parte geopolítica, si así se quiere, pero no en ese caso el ocultismo que hay detrás del nazismo, ¿no? No sé si querés acotar algo, Juan Alberto. No, que de Charata durante la guerra hubo padres que eran muy fervientes nacionalistas y enviaron a sus hijos a la Segunda Guerra Mundial. No todos volvieron, sin dudas. Menrad Mortel fue uno, tuve contacto con él, con su familia. Él estuvo en la guerra, fue prisionero en Rusia, luego de mucho, más allá de una década, fue liberado y pudo volver a reencontrarse con su familia. Menrad Molter era el nombre. Tuvo una guerra, fue enviado por sus familiares, con el respaldo de sus familiares. Hubo también chicos jóvenes de Las Breñas también, y de Charata, que no volvieron, por desgracia, ¿no? Sus padres los enviaban a participar de la guerra. Hubo barcos también, uno de los directivos de la escuela alemana también viajó justamente, pero para de alguna manera ir no pudo llegar a puerto, fue bombardeado el barco por submarinos aliados y perdió la vida en pleno mar. Esas historias, ¿no?, que hacen del ferviente nacionalismo, de una comunidad que de alguna manera estaba conectada. Sí, tenés razón, se conectaban a través de radios de onda corta. Hubo muy pocas radios, existían especialmente en la zona rural. El colegio también, la escuela tenía también una radio, ¿no? Y allí había un director, un maestro, que a los chicos, a los alumnos, se les iba indicando con gráficos en un gran mapa de Europa de qué manera el ejército alemán iba ganando terreno, ¿no? Día a día. Pero eso se enteraba a través de las ondas cortas.
y existía una leyenda de que decían que desde la escuela alemana se podían comunicar con Alemania. Jamás, eso no ocurrió jamás, ¿no? Podías percibir las ondas simplemente de radio, pero no poder comunicarse. Eso son esas leyendas que en torno a la Unión Germánica, a la colonia alemana y a la escuela alemana se fueron creando en Charata. Y lamentablemente versiones que lo único que lograron fue perjudicar al interés histórico. Yo por ahí leo tu libro y veo que, bueno, hay información muy interesante, que hay veces que nombrás a ciertas personas con sus iniciales. Seguramente uno se pone en la piel de esos entrevistados que, bueno, querían dar a conocer su identidad porque viene todo ese prejuicio de creer que el alemán en Charata, que si bien la gran mayoría, si no la totalidad, se alineó al nacionalsocialismo, eran criminales o eran cómplices de un plan criminal, cuestiones que, bueno, lo único que hacen es embarrar la cancha, para decirlo de una manera vulgar, y al mismo tiempo lastimar o generar un daño y lograr un hermetismo en cuanto a sus conocimientos de la colonia alemana. Aquí se llegaron a decir que había sótanos donde los partidarios alemanes también tenían planes de política, en los cuales, bueno, hubo una investigadora que asegura que encontró un sótano en el cual se hallaron diferentes elementos pertenecientes a la simbología o a la propaganda nazi, lo cual esto, bueno, generó en el libre albedrío la interpretación de, bueno, ¿por qué hay elementos nazis en un sótano? Esto va, bueno, ya en breve lo tocaremos, pero es una cuestión política también de, a ver, no puedo encontrar la palabra, pero dejar de atrás cualquier elemento cultural relacionado a esa política en cuanto a las autoridades que vinieron luego en nuestro país. Se comenta que después de estas reuniones, que bueno, nosotros como argentinos, ¿quién más que nosotros podemos entender de qué manera daban los discursos? Siempre con un ánimo triunfalista. Si había alguna derrota se la minimizaba. Esto ya en la historiografía es muy común desde la época de los romanos. Si le ganaban un ejército chico lo magnificaban, si era una derrota la minimizaban. Se comentaba que los niños luego, bueno, jugaban a los soldaditos una vez que llegaban estas noticias en cuanto a cómo iba el desarrollo de la guerra. Lo que sí es cierto es que aquí, el 20 de abril, que es la fecha de nacimiento de Adolf Hitler, se llevaban a cabo encuentros de la colectividad, en el cual, bueno, se realizaban festejos, prendían fogatas, hay muchas versiones que bailaban alrededor del fuego, que saltaban sobre el fuego. Bueno, cuestiones folclóricas en cuanto a una celebración al nacimiento de Hitler. Y también hay en este afán de ocultar o del miedo a que los etiqueten a uno de criminales por ser adeptos al partido nazi, había un pequeño, un negativo de vidrio que se halló en la escuela, que estaba partido en dos. Y una vez que los unimos, nosotros contamos con ese negativo en el museo, una vez que los pudimos unir, nos encontramos con una foto que están aproximadamente 15 adultos vestidos con una camisa blanca y las esvásticas en sus brazos, el brazalete de la esvástica. Bueno, todo esto es una metáfora de lo que se quiso hacer luego de esa persecución, más que nada de el prejuicio ciudadano, porque aquí no vinieron o no hubo una condena social del pueblo charatense para con los alemanes, sino que venía desde el exterior, de personas que llegaban de Buenos Aires con ciertos libros en el cual, bueno, para darle un toque sensacionalista, y encontraban o tenían un nombre de una persona que falleció y le pusieron una esvástica en su tumba, bueno, para decir, bueno, acá en Charata hubo nazis, esto es un pueblo de nazis, y lamentablemente etiquetar a una comunidad que no se lo mereció, porque yo, para que la gente me entienda, ¿quién más que nosotros despreciamos o no vamos a reivindicar nunca el nazismo? Pero sí podemos entender que si aquí llegan noticias de una bonanza económica, luego de un país que está en ruina, de una guerra en su momento que se entendió con Francia, por ejemplo, que fue uno de los países que firma el Tratado de Versalles, bueno, obviamente el alemán, y también el sentimiento que venía de allá, también una promesa de que en algún momento Hitler se lo iba a llevar a todos de Argentina para vivir en Alemania,
hay una versión que hay familias que dejaron de trabajar porque decían, bueno, la guerra termina rápido, la Blitzkrieg, y nos volvemos todos a Alemania con Hitler. Luego dicen que sí, realmente no tuvo buenos ojos o de algún modo la gente no entendió las noticias de una invasión a la Unión Soviética. Y bueno, ¿por qué? Porque la Unión Soviética ya no tenía nada que ver con la Primera Guerra Mundial, sí el Imperio Ruso, que fue la misma Alemania que fomentó la Revolución Rusa, bueno, el tren de Lenin, hay diferentes cuestiones ahí para tocar, pero bueno, llegó ya esa noticia que me comentó una pariente mío que es alemana, que tiene 88 años, que bueno, que la excusa era el bolchevismo o el comunismo, bueno, la amenaza comunista. Por eso, de alguna forma, poder justificar por qué se estaba haciendo una guerra. Pero realmente, aquí, por ejemplo, el personaje de Carlos Buch, que es el que importa, que estamos tocando, era el que tenía contacto directo con la embajada de Alemania. Anteriormente ya lo habíamos nombrado a Pedro Miuk. Y en esta tarea de gestionar recursos económicos, educativos, o subvenciones o créditos para la comunidad, es donde al terminar la Segunda Guerra, y una vez que la CIA empieza a investigar a la Argentina, se encuentra, bueno, con un contacto estrecho en la embajada, que es en este caso Carlos Buch. Yo acá, Juan Alberto, tengo una cierta duda con los alemanes, te la voy a plantear, nunca te la planteé. Hay muchos alemanes, bueno, esta persona me lo comentó hace poco, hay muchos alemanes que cambiaron su nombre cuando llegaron a la Argentina. Entre esos estaba Carlos Buch. Carlos Buch se llamó Carlos Felipe, allá en Alemania, aquí se puso Carlos Buch. Hay otro hombre que es muy conocido aquí en nuestra zona, que se llamó aquí Carlos Klauter, y allá se llamó Johann Klauter, y otras personas con el nombre Carlos, que es lo que a mí por ahí me llama la atención, decir, bueno, ¿por qué Carlos? Lo que me comentaron, la versión que me dijeron es que muchas familias se cambiaban el apellido del nombre porque ya tenían ese cierto temor a que las guerras se vuelvan a dar en Europa y que el reclutamiento alemán desde Europa hacia aquí no se lleva a los hijos de los que están, de las familias que vinieron aquí, porque no tenemos que olvidar que ellos no dejaban de tener el documento alemán, seguían con sus raíces intactas. Y es por eso que me comentaron que muchas familias cambiaban el nombre para que una vez que lleguen los petitorios de reclutamiento, digan, no, mi hijo no es, vamos a dar un ejemplo, no es Martín Felipe, mi hijo es Martín Buch. Y también es lo que por ahí puede dar a entender que se crea que una persona puede ser un espía por haberse cambiado el nombre. Son por ahí las cuestiones que uno, por ahí si quiere tomarlo de buena forma o de buena manera, lo puede querer entender, ¿no? Así es. Bueno, estabas hablando de la guerra. Vos sabés que el triunfalismo de la guerra, inicial de la guerra, fue fundamental para la colonia. Fue el esplendor de la colonia. Los sueños de volver al país, tal como lo pregonaban los jerarcas nazis, ¿no? Pero ese triunfalismo se hizo evidente en la colonia. Y luego de la derrota, realmente eso fue el silencio absoluto, fue la dispersión de la colonia. Muchos se fueron al Colorado, otros se fueron a Santa Silvina, hermoso campo. Realmente fue la dispersión. Ese fue la muerte de la colonia alemana en Charata, ¿no? La culminación de la guerra. Volver al silencio, hacia adentro, en sus chacras, venderlas luego y trasladarse a otro lugar. Ya no tenían un lugar donde seguir soñando, ¿no? Y bueno, allí fue luego de la declaración de guerra por parte del gobierno argentino a Alemania. Se captaron todas las pertenencias alemanas en el país, entre ellas la Unión Germánica y la escuela, ¿no? Y es allí donde entra Carlos Buch realmente como persona preponderante de la colonia a tener la lucha permanente de reencontrarse con esos bienes, ¿no? La gente de Las Breñas, de la Unión Germánica de Las Breñas, depositó en el domicilio de Carlos Buch de su biblioteca y todos los elementos, ¿no? Y Carlos Buch tenía todos los libros de la biblioteca de la Unión Germánica. Luego, cuando se le restituyó la instalación, bueno, Carlos Buch y los alemanes se reencontraron realmente con sus lugares de
donde realizaban las fiestas, las reuniones. En este caso hablamos de la Unión Germánica, ¿no? La escuela ya no funcionó, volvió a funcionar, pero Carlos Buch fue fundamental. Recordemos, Gonzalo, que la biblioteca actual de la Unión Germánica lleva el nombre de Carlos Buch, ¿no? Exactamente, lleva el nombre de él. Es el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, el que luego de que los aliados los intimaran a ellos a tomar represalias o a declarar la guerra contra los alemanes, luego viene esta orden de desarticular cualquier vestigio alemán. Bueno, ya siempre con el miedo de la venganza alemana que siempre se fue resurgiendo luego de la guerra franco-prusiana, luego de la Primera Guerra, bueno, el miedo a que se rearme Alemania, que se rearmó. Bueno, todos conocemos qué pasó luego de la Segunda Guerra Mundial con un país que fue, dividido en territorios. Después ya podemos hablar de lo que es la Guerra Fría, ¿no? Pero un territorio para Francia, otro para Gran Bretaña, otro para Estados Unidos, la parte soviética, con el objetivo de controlar a los alemanes para que no haya una nueva venganza militar, otra venganza bélica. Pero es el hombre, es la figura de Carlos Buch donde cae toda la responsabilidad, si así se quiere, de la CIA. Carlos Buch no solo era comerciante acá y secretario de la escuela, también estuvo en un momento a cargo de la banda de música que tenía la escuela alemana, que era la que recaudaba fondos para lo que fue el nuevo edificio. Dicen también que tenía una cierta afinidad con un intendente aquí que, bueno, él fue uno de los intendentes más importantes de Charata, que fue apellido Vázquez, por lo cual se cree que él también luego tuvo una cierta afinidad con la Unión Cívica Radical. No sé si también, creo que fue... Carlos Buch fue concejal. Exacto. Esa era la cuestión por ahí que uno lo llevaba a pensar en qué, por ejemplo, de qué partido era. Hubo muchos alemanes que aquí en Charata se abocaron bueno, ya a la argentinización, como estábamos hablando, se empiezan a desarticular la escuela alemana, ven caer el sueño de una comunidad alemana formada, con escuela, con disciplina, con valores. Muchos se abocan al peronismo, otros al radicalismo, otros directamente se van del país, pero siempre también no perdieron tampoco ese protagonismo, siguieron emprendiendo, siguieron teniendo una vida bastante distinguida aquí en nuestro territorio. Bueno, y es por ahí donde cae... Deberíamos ir cerrando, ¿no? Pero sería bueno que contaras qué pasó en la última etapa de vida de Carlos Buch, que él no quiso irse de Charata. Es así, Carlos Buch muere a los 65 años, ya venía con diferentes problemas de salud, sus hijos, uno estaba en Buenos Aires, le solicitaba ir para allá, bueno, estaban los hospitales, el italiano, el español, el alemán, bueno, que eran hospitales modelos, para el cual él se pueda de alguna forma atender, a lo cual él se negaba, sus hijos le pedían, su mujer se lo solicitaba, y él se negaba con una frase muy particular que era que los árboles viejos deben morir en la tierra en que están. Por lo cual Carlos Buch no se fue a atender, a hacerse ver, a curarse, si así se quiere, a Buenos Aires, se quedó aquí, y en el año 1965 él fallece, y bueno, fallece aquí en Charata. Pero es por ahí una linda metáfora, no se quiso ir de acá. Aquí los alemanes son gratos para con nuestra ciudad, y asimismo Charata también es grata con ellos, son una piedra fundamental de esta ciudad pujante, de esta ciudad en la cual hay tantos personajes, porque por eso hicimos un segmento de personajes. Aquí es una ciudad donde hay muchas personas que trascienden por amor al pueblo, más que por ambiciones económicas, políticas. Y bueno, Carlos Buch es realmente uno de los personajes, luego de Pedro Miuk en la colectividad alemana, por ahí es más representativo y muchas veces, como decíamos, injustamente, ¿no? Bueno, Gonzalo, ha sido un placer que te hayas explayado sobre este tema. Han quedado por allí algunos huequitos, pero si nos dan otra oportunidad, seguimos hablando, ¿eh? Pero muchas gracias. Y nuevamente agradecer a los organizadores de esta Feria del Libro y darle la oportunidad a jóvenes como Gonzalo, joven investigador, joven historiador,
para dar cuenta de lo que él está haciendo. Y sin duda es que toda esta investigación de Gonzalo algún día va a tener un destino de libro. Gracias, Gonzalo. Bueno, Roberto, muchas gracias a vos. Y también te agradezco como charatense el legado cultural que nos dejás con tus escritos, con tu historia, que es realmente loable y, bueno, el cual el día de mañana tanto mis hijos, mis nietos, tus nietos también podrán tener una información muy fehaciente de lo que es nuestra comunidad. Y bueno, tanto vos como en su momento también Roque Romero, que fue el que se dedicó a la parte rural. Bueno, también tuve un tío abuelo yo que escribió algunos libros, pero cuáles eran sus memorias. Charata por lo menos puede decir que tiene historia y tiene, obviamente, futuro también, pero no nos vamos a olvidar nunca de nuestras raíces, ¿no? Así que te agradezco, Juan Alberto. Por favor, muchas gracias.